Hola, previamente hemos estado hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial, ahora vamos a hablar acerca de la Guerra Fría. Recibe el nombre de Guerra Fría el periodo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída del Muro de Berlín en 1989. Fue un periodo de tensión entre la guerra y la paz, sin que hubiera un conflicto armado directo, durante el cual el mundo estuvo dividido en dos bloques enfrentados, uno capitalista y otro comunista. El bloque capitalista estaba dirigido por Estados Unidos y agrupaba a los países democráticos. La URSS dirigía el bloque de países con un sistema comunista, en los que no existe la propiedad privada, y un partido único controla la economía y la política del país. Conferencia de Yalta con la presencia de Churchill, Roosevelt y Stalin. En esta conferencia y en la de Potsdam se decidió el reparto de Europa en dos bloques. Capitalismo. Sistema económico basado en la propiedad privada en el que los individuos y las empresas producen e intercambian bienes sin la intervención del Estado. 3 berlineses occidentales observan la parte oriental de la ciudad por encima del muro que los soviéticos decidieron levantar en Berlín en 1981 para impedir la huida de ciudadanos germano-orientales hacia la República Federal de Alemania. Causas de la Guerra Fría. Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial ya se habían puesto de manifiesto las diferencias entre los países aliados. Los acuerdos tomados en la Conferencia de Yalta respecto a la organización de Europa después de la guerra no fueron cumplidos por la URSS. Dirigida por Stalin, la URSS empezó a imponer el sistema comunista en la mayoría de países de la Europa oriental. Por otro lado, la Conferencia de Potsdam, verano de 1945, decidió la división de Alemania y Berlín en 4 zonas de influencia soviética, norteamericana, inglesa y francesa. Este hecho se convertirá en el germen de la división europea y mundial. Dos bloques. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques, uno liderado por Estados Unidos y otro por la URSS. Bloque comunista. Los países del este de Europa, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, etc., quedaron bajo la hegemonía de la URSS. Bloque capitalista. Estados Unidos quiso proteger a Europa Occidental de la expansión del comunismo. Para ello reforzó los partidos democráticos en estos países, además de prestarles ayuda militar, estableciendo bases militares y económicas con el Plan Marshall. Churchill, primer ministro inglés, llamó a esta frontera infranqueable el telón de acero. Europa dividida en dos bloques. La división de Europa en dos bloques militares antagónicos, los países de la OTAN y los del Pacto de Varsovia, es un reflejo de la Guerra Fría que enfrentó a los Estados Unidos y la URSS cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. El presidente Truman ordenó tender un puente aéreo para abastecer el sector occidental de Berlín que sufría el bloqueo. Características de la Guerra Fría. A pesar que nunca se llegó a un enfrentamiento directo entre las dos grandes superpotencias, cada bloque creó una alianza militar. En 1949, el bloque occidental creó la OTAN, y en 1955 los comunistas crearon el Pacto de Varsovia. Cada superpotencia vigilaba a los países en su área de influencia. Estados Unidos no permitía que los partidos comunistas gobernaran en la Europa Occidental, y la URSS intervenía militarmente en aquellos países que pretendían establecer sistemas más democráticos. Cada una de las superpotencias, a pesar de conocer las consecuencias de una posible tercera guerra mundial, invirtió mucho capital en armamento.
Fue una época caracterizada por la propaganda hostil, en la cual se presentaba al bloque contrario como una amenaza para el mundo y por el desarrollo del espionaje. Plan Marshall fue creado en 1947 por el secretario de Estado norteamericano George Marshall. Su finalidad era la de colaborar en la reconstrucción económica de Europa, al mismo tiempo que se creaba una dependencia de los países europeos hacia Estados Unidos. Esta ayuda podía ser a través de préstamos o del envío de primeras materias, de alimentos, etc. 16 países se beneficiaron de ella, principalmente Gran Bretaña, Francia, la República Federativa de Alemania e Italia. El Plan Marshall envió $13.000 millones a Europa en forma de tecnología o de artículos de primera necesidad. Su objetivo era que la Unión Soviética no se aprovechara del empobrecimiento de Europa. Superpotencia. Estados Unidos y la URSS, hasta su descomposición en 1991, son consideradas superpotencias por su enorme poderío militar, ya que poseen armamento nuclear y la capacidad tecnológica para fabricarlo. Asimismo, ejercen una gran influencia económica y política sobre otros países. Principales episodios de la Guerra Fría. Los enfrentamientos entre los dos bloques no solo se produjeron en Europa, sino que la Guerra Fría tuvo episodios importantes en otros continentes. Los principales episodios son el bloqueo de Berlín entre 1948 a 1949. Stalin quiso impedir la llegada de alimentos y suministros a las 3 zonas de Berlín ocupadas por los aliados. Mediante el aprovisionamiento aéreo, los occidentales consiguieron abastecer a la ciudad de lo necesario. Finalizado el bloqueo, Alemania quedó dividida en dos: la República Federal Democrática y la República Democrática Comunista. Invasión de Hungría en 1956 por las tropas del Pacto de Varsovia para frenar un intento de democratización. La construcción en 1961 del Muro de Berlín, que se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. En Egipto, la crisis del Canal de Suez, en 1956, tras el cual el canal quedó bajo vigilancia de la ONU. En el Asia, se produjeron hechos como el triunfo del comunismo en China en 1949, la Guerra de Corea en 1950 y la Guerra de Indochina en 1954. La crisis de los misiles. En 1962, la URSS instaló en Cuba unos proyectiles nucleares apuntando a las principales ciudades norteamericanas. Después de una gran tensión, los soviéticos retiraron los misiles con el compromiso de Estados Unidos de no invadir la isla. El comandante Fidel Castro, que en 1961 proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana en uno de sus discursos. El bloqueo de Berlín. Se puede apreciar la división de Berlín en 4 zonas de influencia. La ciudad estaba situada en medio de la zona de influencia rusa, por tanto cualquier mercancía debía pasar por territorio ruso antes de llegar a su destino. Gracias.